Buenas tardes a todos, siendo las 5:05 de la tarde, daré inicio a la sesión sincrónica SIPA para tratar el tema de aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. A esta hora no hay ningún participante, sin embargo voy a dar inicio a la sesión y posteriormente compartiré entonces la grabación con los estudiantes. Vamos a compartir pantalla. Listo. Ok, buenas tardes a todos. Entonces, mi nombre es Elquina Verde. Para esta sesión sincrónica, entonces estaremos explicando la parte de aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Los temas van a ser entonces desarrollar lo que acabamos de leer, cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento. Vamos a también a tratar la simbología de los diagramas para las proposiciones categóricas, el uso del cuadro de posición y el razonamiento deductivo e inductivo y algo de razonamiento cuantitativo. Para iniciar entonces nuestra parte inicial, entonces vamos a tener que un cuantificador o las palabras cuantificadores indican una cantidad. Entonces vamos a establecer la definición formal de cuantificadores. Entonces las palabras todo y algún se llaman cuantificadores porque indican la cantidad del sujeto. Esto es, especifican cuántos elementos de la clase del sujeto están incluidos en la clase del predicado. Por ejemplo, ningún. Ningún indica que hay 0 miembros o 0 elementos. En una proposición categórica correctamente expresada, cualquier verbo o alguna forma del verbo ser se conoce como cópula. Entonces, eso es importante porque para establecer la estructura de la proposición categórica hay varios elementos, dentro de ellos la cópula, y entonces en este caso va a ser el verbo. Tenemos entonces que para el siguiente esquema, vamos a tener entonces en ese caso una proposición categórica. Entonces vamos a tener un cuantificador. Voy a poner acá el puntero. El cuantificador, en este caso, cuantificador todo, ningún, algún, alguno o ninguno, eso me indica el cuantificador, esas palabras. El sujeto, que es la clase que incluye, que se incluye o que se excluye del predicado. Estamos hablando entonces de quién estamos hablando de la cualidad, a quién le estamos aplicando el cuantificador. La cópula, en este caso es, son, era, eran o cualquier verbo. Recordemos que aquí nos dice, es el verbo. Y el predicado es la clase del cual el sujeto es o no parte, o sea, cualidad o característica. El predico recordemos que es la característica del sujeto. Muy bien. Entonces tenemos la simbología para los cuantificadores. Para el cuantificador universal se representa con la A invertida y se lee para todo. En este caso, la simbología general para este cuantificador se lee para todo X que pertenece al conjunto A o al conjunto A en este, sí, el conjunto A en este caso, se cumple la P de X, o sea, la cualidad. ¿Okay? Ya vamos a ver un caso más, ejemplos acerca de cómo se aplica para nuestros ejercicios. Tenemos el cuantificador existencial o particular. En este caso, tenemos el cuantificador existencial. La simbología es la E también invertida y se lee que existe al menos un elemento que pertenece al conjunto A que cumple con la característica X o con la cualidad, perdón, P de X. ¿Okay? El cuantificador existencial único se identifica, se simboliza con la misma L existencial, solamente que con el signo de admiración, y, y se lee de la siguiente forma. Existe un único elemento X que pertenece al conjunto A que cumple la cualidad P de X. De acuerdo a eso, entonces tenemos los siguientes ejemplos. En el siguiente ejemplo tenemos todo abogado defiende a su cliente. Entonces, es un cuantificador, todo defiende, todo. Entonces es universal y afirmativo. En ese caso, entonces, la simbología asociada para ese ejemplo es
para todo X que pertenece a ese conjunto U, ese elemento X defiende a su cliente. ¿Okay? Esta es la simbología, ¿sí? de esa proposición categórica. ¿Okay? Entonces aquí identificamos el cuantificador todo, el sujeto es abogado, el verbo la cópula defiende y el predicado a su cliente. ¿Listo? Esos son los elementos o la estructura también para esa proposición categórica. Y aquí está la lectura de eso, es decir, que para todo abogado, o sea, X, tal que X defiende a su cliente, y aquí está la simbología. ¿Ok? Esta es la misma simbología, solamente que aquí está resaltada. Ahora para el ejemplo B, perdón, para el otro ejemplo no, sino para la otra proposición categórica. Recordemos que aquí son dos proposiciones. Ningún abogado defiende a su cliente. Ningún es universal negativo, ¿sí? Porque no cumple la característica, o sea, que defiende a su cliente. Entonces, la simbología utilizada para ese cuantificador es para todo X que pertenece a ese conjunto U, no es conjunto universal, es conjunto U, puede ser conjunto A, no cumple el PDX. Aquí es importante hacer una aclaración y es que esta negación, que precisamente me indica que es negativo, sea particular o existencial o universal negativo, va siempre aquí en la cualidad, nunca va aquí antes del cuantificador, siempre va en la cualidad o en el PDX. ¿Y cómo se lee? Pues como estaba ahí. Entonces, para todo abogado, tal X, pues a ese elemento X no defiende a su cliente. Para todo abogado, o sea, ningún abogado defiende a su cliente. Entonces es universal negativa y está la simbología asociada a esa proposición categórica. Ahora entonces vamos a ver los ejemplos para los cuantificadores existenciales, ¿cierto? Acabamos de ver para el cuantificador universal, para los existenciales. Entonces, algún abogado defiende a su cliente, ¿sí? Algún defiende, entonces existencial afirmativo o particular afirmativo, y la simbología asociada es que existe un elemento, ¿sí? Que pertenece a ese conjunto U que cumple la P de X. Existe al menos un elemento, y aquí lo dicen, que cumple con la PX o con la característica o la cualidad. Y esta es la simbología completa asociada. Existe un elemento X que pertenece a ese conjunto donde X defiende a su cliente. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en donde se representa simbólicamente esta proposición categórica con un cuantificador existencial afirmativo. Ahora, para la otra proposición, algún abogado no defiende a su cliente. ¿Algún? No. Es decir, existencial o particular negativo. Recordemos que entonces la negación va al lado de la P de X, o sea, la cualidad, nunca antes en el cuantificador. ¿Y cómo nos quedaría la simbología? Completa, que existe un X que pertenece a ese conjunto U en donde X no defiende a su cliente o ese elemento no defiende a su cliente. Y se lee también en el lenguaje natural como hay al menos un X o un elemento que no cumple con esa PX. Se puede leer de las dos formas. Pero entonces esta es la parte simbólica, ¿ok? La parte que está subrayada al final, en azul, la última, es la parte simbólica para representar esa proposición en esos cuantificadores dentro de esa proposición. Muy bien. Ahora tenemos entonces el cuantificador universal, perdón, existencial único, que recordemos nos indica que existe solamente un elemento que cumple con esa característica y se simboliza con la misma L existencial, pero entonces con un signo de admiración. Entonces, aquí por ejemplo hay un ejemplo, dice, se escribe que existe un elemento que pertenece al conjunto U, P de X. Se lee de esta forma. Por ejemplo, P de X es el presidente de Colombia. Entonces, la simbología asociada a eso es, existe, ¿sí? Cuantificador existencial único, un elemento X que pertenece a ese conjunto U, en donde cumple esa PX, ¿cuál es? Que es presidente de Colombia, ¿ok? Por lo general, esos tipos de cuantificadores no los tratamos de no utilizarlos acá dentro de los ejercicios o dentro de las actividades,
pues porque pues realmente no es muy sencillo y no tiene sentido utilizarlos. Se utilizan por lo general más los otros cuantificadores, el universal y el existencial. Muy bien, entonces aquí tenemos ya como tal una estructura, ¿sí? Que forman, en donde hacen parte esos cuantificadores universales y existenciales, que es en las proposiciones categóricas, ¿cierto? Que es donde los estamos aplicando. En este caso, entonces, ¿qué es una proposición categórica? Pues ya lo habíamos dicho al comienzo, que es una afirmación acerca de una categoría o clase, ¿sí? En donde la proposición categórica es un enunciado acerca de una relación entre ellos. Recordemos entonces que vienen de pares. Aquí entonces tenemos dos proposiciones categóricas. Entonces, para el ejemplo 1, tenemos la primera proposición P, todos los abogados son honestos, y la proposición Q, algunos abogados son honestos. Vamos a adelantarnos un poquito y vamos a establecer los elementos de esas proposiciones. Entonces, todos y algunos son los cuantificadores de estas dos proposiciones. Abogados hace el sujeto, es el sujeto de las dos proposiciones. Son, recordemos que son, esto es un verbo, ser, es decir, esta es la cópula y honestos es el predicado. ¿Listo? Esa es la estructura general de la proposición categórica dentro de la composición de sus elementos. Para el ejemplo 2, la proposición R, todas las personas son sinceras, y la proposición S, algunas personas no son sinceras. Lo mismo, tenemos la misma estructura, los cuantificadores, todas y algunas, el sujeto, personas, la cópula, en este caso para la proposición categórica R, son, para la S, no son, y el predicado de las dos es sinceras. Entonces, recordemos que aquí, en la cópula o en el verbo, si hay negación, también va la negación ahí dentro de la cópula, ¿ok? Entonces, esta es la composición de la estructura general. Aquí ya viene un poquito más detallada en esta imagen. Cuantificador, sujeto, verbo, cópula, y el predicado me da una proposición categórica. Volvemos a recordar, el cuantificador determina si la proposición refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o un solo elemento. ¿Eso qué quiere indicar? Cuantificador universal, cuantificador existencial y cuantificador, que fue lo que vimos. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de los que trata la proposición. La cópula, aquí dice, es decir, el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado y tiene la doble función de llevar a cabo la relación y de hacer posible el enunciado. O sea, sin esto no hay nada que hacer, no hay proposición. Y el predicado es lo que se afirma o se niega al sujeto, que es una cualidad o una característica. Muy bien. Tenemos entonces aquí este cuadrito que es bien bonito, que se llama la clasificación para las proposiciones categóricas. Entonces, cuando en una proposición categórica tenemos un cuantificador universal afirmativo, se clasifica como A, y dice acá, universal afirmativo A. Las figuras tienen que ver, digamos que con la parte conceptual de la aplicación de teoría de conjuntos para esta parte de las proposiciones. En este caso, yo solamente me voy a enfocar en la clasificación. Entonces, cuando es universal afirmativa es A. Cuando es universal negativa, ¿sí? Universal negativa, o sea que ningún elemento cumple esa cualidad, se clasifica como E. Cuando es particular afirmativa, o sea que alguno cumple esa cualidad, entonces se clasifica como I. Y cuando es particular, particular negativa, es decir, alguno no cumple, entonces se clasifica como O. Ya vamos a ver para qué se utiliza esta clasificación. La clasificación se utiliza para tener una relación entre ellas y establecer ciertas cosas entre las dos proposiciones categóricas. Aquí hay un ejemplo general. Entonces, tenemos la estructura general de dos proposiciones categóricas dentro de su estructura. Para la primera proposición, entonces todos los hombres son inteligentes. Tenemos cuantificador
sujeto, verbo o cópula y predicado. Y para la proposición, la segunda proposición tenemos cuantificador, sujeto, verbo o cópula y predicado. Entonces la primera es todos los hombres son inteligentes. Aquí está la estructura, la clasificación. Así tienen que hacerla, creo que para el desarrollo del ejercicio que tienen ahí dentro de la guía para la tarea 3. Y para la segunda, algunos hombres son inteligentes. Cuando tenemos este tipo de proposiciones con los elementos que tenemos y aparte de eso, el verbo, la cópula, es, digamos, es el verbo ser, ¿sí? O cualquier conjugación de este verbo se dice que es una forma especial que se llama aristotélica o silogismo categórico. También se llama como silogismo, ¿ok? Pero digamos que estos básicamente son dos proposiciones categóricas típicas. Muy bien. Entonces tenemos aquí, para establecer ahora sí, ya entrar en la parte de la clasificación y la relación, tenemos un ejemplo donde me dan dos proposiciones categóricas y están su estructura determinada aquí dentro de este cuadrito. Entonces, la proposición P, todos los artistas son bailarines. Tenemos entonces cuantificador todos, sujeto artistas, la cópula o el verbo son y el predicado bailarines. Y para la proposición Q, algunos artistas no son bailarines, entonces el cuantificador algunos, el sujeto artistas, la cópula no son, recordemos que va con la negación, y el predicado bailarines, que es, digamos que la cualidad. Vamos entonces a clasificarlas. ¿Sí? Entonces dice, todos los artistas son bailarines, todos son, universal afirmativa, ¿cierto? Por lo tanto, esta clasificación para la proposición P es A, ¿cierto? Y aquí nos dice proposición tipo A. Todos son universal afirmativa. Y para la proposición Q, algunos artistas no son, algunos es particular o existencial, no son es negativo, quiere decir particular negativo es tipo O. Entonces la primera es A y o sea, la proposición P es A y la clasificación de la proposición Q es O. ¿Y eso a qué me lleva? A este cuadrito de posición. Eso se llama cuadro de posición. Aquí están las posibles posiciones y combinaciones de esto. ¿Qué pasa? Que como entonces P es A y A está acá, entonces aquí al ladito pongo P, que está aquí, digamos, está como en subrayado o sombreado allá en azul al fondo. Y la proposición Q está aquí en la posición O, entonces yo coloco Q acá, ¿cierto? Si yo trazo una linecita entre esas dos, que es esta línea que aparece acá como en azul, voy aquí a aumentar el zoom, que está en azul, me establece la relación entre esas dos proposiciones categóricas. En este caso me dice que son contradictorias. Ese cuadro de oposición lo van a encontrar ustedes allá dentro del material de apoyo. Va a estar sin esta P y sin esta Q acá porque eso es un cuadro general. Este es el caso especial para este ejemplo. Entonces aquí por eso coloqué P, que aparece acá, que es universal afirmativo, y particular negativo Q, que está acá donde dice que es O. Entonces por eso dice que son contradictorios. Muy bien. Ahora, ¿para qué sirve eso? Aquí está. De acuerdo al esquema, son contradictorias. ¿Para qué sirve eso? Porque eso tiene este significado. Cuando son contradictorios, pasa cuando en dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado, pero entonces la cantidad y la cualidad son diferentes. ¿Sí? Si nosotros nos vamos para acá, la cantidad y la cualidad son diferentes. Algunos y todos es diferente y la cualidad aquí son y aquí es no son. Entonces son diferentes, por eso son contradictorios. ¿Sí? Contrarias o contrarios. Surge cuando dos proposiciones mantienen el mismo sujeto y el mismo predicado. La cantidad es universal, pero difieren de la cualidad. Aquí solamente la cualidad. Y aparecen todas las combinaciones de acá en el cuadrito. Supuestamente este también es el cuadro de posición que vimos allá en la otra diapositiva para el ejemplo. Entonces, esto me da la relación entre todos los tipos de las proposiciones de acuerdo a la clasificación que tengamos de del par de proposiciones categóricas. ¿Ok? Esto es lo que tienen que hacer ustedes para el ejercicio. Vamos a ver el ejemplo.
Entonces, para ese ejercicio nos dan dos proposiciones categóricas. La proposición P, todos los estudiantes asisten a los IPAs. Proposición Q, ningún estudiante asiste a los IPAs. Entonces tenemos que establecer la estructura. ¿Cuál es? Cuantificador, término del sujeto o el sujeto, la cualidad o la cópula y el predicado. Entonces, para la proposición P, el cuantificador es todos, el sujeto es estudiantes, aquí viene por colores, la cualidad o cópula, recordemos que es el verbo, en este caso el verbo es asisten, y el predicado es a los IPAs. Para la proposición Q, la proposición categórica Q, el cuantificador es ningún, el sujeto es el mismo, estudiante, la cualidad o el verbo asisten y el término predicado a los IPAs. Entonces, vamos a hacer la clasificación de esas dos proposiciones. Entonces, ya tenemos la estructura y vamos a identificar entonces la clasificación. Acá en este caso, todos asisten, quiere decir que es universal afirmativa. Si nos vamos para el cuadrito de oposición anterior, ¿cierto? Universal afirmativa es A, ¿cierto? Entonces aquí aparece como A para la proposición P y para la proposición Q dice ningún asiste. O sea, ninguno es universal negativo, ¿cierto? Entonces es E, ¿cierto? Aquí está E. Si nosotros colocamos o situamos esas dos proposiciones, P y Q, entonces dentro de mi cuadro de oposición, nos da que P está acá, donde está A, que fue la clasificación, y Q aquí donde está E. Según esto, entonces me dice que son contrarias, ¿cierto? Si son contrarias, quiere decir que es cuando tienen las dos proposiciones del mismo sujeto, el mismo predicado, pero la cantidad es universal, pero difieren de la cualidad. Y si nos vamos acá, efectivamente difiere la cualidad porque uno es, ninguna asiste a los IPAs, ¿cierto? Entonces ahí establecemos esa relación. Muy bien. Entonces, de esta forma, digamos que es muy sencilla para establecer la relación utilizando el cuadrito de oposición. Esto hace parte del ejercicio, creo que es el número 3, que tienen que desarrollar ya dentro de la guía de sus actividades. Muy bien, vamos a pasar entonces a la parte de razonamiento. Aquí dentro de la parte de razonamiento, vamos entonces que el razonamiento sirve para muchas cosas. En este caso aquí nos dan un listado, pero pues hay muchas más. Dicen que sirve para solucionar problemas de diferentes ámbitos en nuestra vida, planificación de problemas, estableciendo orden a las acciones y operaciones, fomentar la capacidad de razonar, establecer relaciones entre determinados conceptos. El razonamiento en general nosotros lo hacemos de manera eh, espontánea desde que nosotros somos unos infantes, porque es un proceso mental inherente al ser humano, ¿cierto? Solamente que a medida que nosotros vamos creciendo, ese tipo de razonamiento pues ya es más complejo, tiene en cuenta más variables, tiene en cuenta un contexto más complejo, o sea, más detallado y más complicado, con mucho más desarrollo de precisamente todos esos procesos mentales que es lo que buscamos nosotros aquí dentro de este curso también, ¿cierto? Yo les hablaba de eso, que el curso de pensamiento lógico matemático precisamente trata de eso, desarrollar ese tipo de habilidades y de capacidades de procesos mentales avanzados para poder tomar decisiones y para poder organizar, ordenar, establecer relaciones, jerarquías, todo ese tipo de cosas que utilizamos en nuestra vida diaria y en nuestra preparación como profesionales. Entonces, para todo eso sirve el razonamiento también. Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a identificar dos tipos de razonamiento, el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. Vamos a comenzar por el razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo, según aquí la definición, dice que va de lo general a lo particular.
Es decir, que la conclusión se infiere de las premisas y el principio puede resumirse en una fórmula o ley. También suele decirse que el razonamiento deductivo se inicia con una premisa mayor y se complementa con una premisa menor para arribar a la conclusión. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, todos los gatos son ágiles. Orión es un gato. Orión es ágil. Entonces, este todo es un enunciado o un argumento. ¿Ok? Aquí entonces vamos a identificar las premisas mayor, menor y la conclusión. La premisa mayor entonces, o la premisa uno está en rojito, y viene al comienzo hasta el primer signo de puntuación. Todos los gatos son ágiles. Hasta aquí va la premisa mayor o la premisa uno. La premisa 2, Orión es un gato, que está en azul. Esa es la premisa 2 o menor. Y concluimos en que Orión es ágil. Entonces vamos a buscar cuál es en realidad la, digamos, el secreto de identificar ese tipo de razonamiento. Entonces me indican que va de lo general a lo particular. Entonces fijémonos en una cosa, la premisa uno, que es la mayor, que es donde inicia, dice todos, ¿cierto? Que es algo particular que abarca a todos los elementos, dice que son ágiles. La segunda premisa ya es particular, ¿cierto? Donde me dice Orión. Estamos hablando de un individuo que es un gato que se llama Orión. Y vamos a concluir en que Orión también, ¿cierto? Es decir, que partimos de una premisa general, ¿sí? Que es la premisa mayor, la premisa uno, y concluimos en una premisa particular. Este es una característica del razonamiento deductivo y de esa forma entonces lo podemos identificar, ¿ok? También podemos identificarlo porque, por lo general, este tipo de razonamiento parte de una premisa en la cual, digamos que es verídica o ya está comprobada, ¿sí? Ya está probada. En este caso nosotros sabemos, o todos sabemos que todos los gatos y en general todos los felinos son muy ágiles, ¿sí? Entonces, pues, ese también es una característica que hace parte para establecer ese tipo de razonamiento, en este caso el deductivo. Aquí hay otras características que tienen que ver con ese tipo de razonamiento. Dice que es aquel en el que se pretende que la conclusión se siga necesariamente las premisas, que es lo que estamos hablando. Partimos de unas mayores hasta una menor. En esa secuencia se parte de premisas para llegar a conclusiones lógicas, obviamente. Garantiza la verdad de la información, solo se parte de premisas verdaderas, que es lo que les dije al final, por lo general. Eso ya está comprobado, ya está verificado, ya es verídico. No se basan en la experimentación, es teórico, ¿listo? Es sistemático, requiere procesos definidos y estructurados, que es lo que nosotros hacemos siempre. Nosotros siempre hacemos este tipo de extrapolaciones dentro de nuestra vida diaria. Decimos, ay, es que todos a ver, por ejemplo, un ejemplo, todos los perros de razas pequeñas son bravos. Y nosotros hacemos ese tipo de conjeturas basados en qué, en la observación y eso, ¿sí? Basados en un sistema sistemático de observación, estructurado, y de ahí partimos nosotros a establecer la ley o una teoría general donde todos los perritos chiquitos son bravos, los perros pequeños son bravos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, entonces decíamos que parte de lo general a lo particular. Aquí tenemos entonces otro ejemplo para ese tipo de razonamiento. Dice, los ciclistas deben tener buen físico. Rigoberto Urán es ciclista, por lo tanto Rigoberto Urán tiene buen físico. Entonces lo mismo, identificamos la premisa mayor o la premisa uno, la premisa menor, la premisa 2 y la conclusión. La premisa uno entonces va hasta el primer signo de puntuación. Recordemos que esto parte por allá en el comienzo cuando veamos las proposiciones simples y ese tipo de cosas. Entonces los ciclistas deben tener buen físico. Aquí va nuestra premisa mayor, la uno. La segunda, o la premisa 2 o la menor, Rigoberto Urán es ciclista, azulito. Y la conclusión, por lo tanto, Rigoberto Urán tiene buen físico. Entonces, recordemos que esto parte de una generalidad, los ciclistas, ¿sí? Una generalidad, una totalidad, y vamos a desencadenar o vamos a ir pasando hasta la conclusión de manera particular. Entonces, por eso es un razonamiento deductivo. Esa es la cualidad. Ahora vamos a pasar al otro tipo de razonamiento, es el razonamiento inductivo.
dice que va de lo particular a lo general. Es decir, consiste en obtener conclusiones generales a partir de premisas que contienen datos particulares. La observación repetida de objetos o acontecimientos de la misma índole establece conclusiones para todos los objetos o eventos de dicha naturaleza. Esto me indica que esto es una ley, ¿cierto? ¿Sí? O una teoría. Vamos a ver en qué consiste. Ejemplo, he observado que las mariposas monarca tienen alas, que la mariposa cebra tiene alas y que la mariposa reina también tiene alas. Por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Obtenemos las premisas mayor y menor, o la uno y 2 y la conclusión. Entonces, la premisa número 1, observado que la mariposa monarca tiene alas hasta aquí. ¿Sí? La primera parte, está en rojito. La premisa 2, he observado que la mariposa cebra tiene alas y la mariposa reina también tiene alas. ¿Sí? Porque esta viene aquí compuesta por este conector, entonces viene completo hasta ahí, ¿cierto? Y la conclusión, por lo tanto, todas las mariposas tienen alas. Entonces, vamos a ver que partimos de una premisa uno o mayor. He observado que una especie, y voy a hacer la aclaración, mariposa monarca es una especie, la mariposa cebra es otra especie de mariposa y la reina también. Entonces aquí partimos la premisa uno y 2 de observaciones particulares y llegamos a una conclusión donde me indican que es general, todas las mariposas. Es lo contrario del razonamiento deductivo. Partimos de premisas particulares para llegar a una conclusión general. Ahora bien, este tipo de razonamiento, este es el que nosotros utilizamos este es importantísimo porque se utiliza en el método científico, en la experimentación. ¿Sí? Y a partir de eso, nosotros, a partir de observaciones particulares y experimentación y de mucha investigación, podemos llegar a comprobarlas y ahí sí establecer una ley o una teoría. ¿Ok? Entonces, por eso este tipo de razonamiento es tan importante en el desarrollo investigativo y en el desarrollo científico. Aquí también digamos que tenemos unas características similares también aparte al razonamiento deductivo. Se observa un patrón, ¿sí? Una regla, una cierta tendencia, por decirlo de esa forma, una regularidad y los resultados en el mismo caso, y sobre la base de tal regularidad se infiere la regla, que es lo que le estamos diciendo, ¿sí? O una hipótesis primero. Mientras la probamos, cuando ya la probemos, entonces ya obtendremos nuestra teoría. Admiten la posibilidad de estar equivocadas. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente siendo una teoría, ¿cierto? Factible de experimentación, entonces pues puede que estemos equivocados, que se compruebe esa teoría o puede que no. Es decir, depende de la probabilidad o de la incertidumbre. ¿M? Se caracteriza, se caracteriza por llegar a la conclusión general mediante una conjetura. ¿Sí? O sea, nosotros llegamos a una conjetura. ¿Sí? Establecemos nosotros mismos de nuestra misma producción intelectuales digamos, de ese razonamiento, una solución o una conclusión. ¿Sí? Y aquí está este caso de Mafalda. Dice, pongamos que constatas que uno y otro día miércoles, aparentemente sin excepción, el plato principal del almuerzo en el bar es espagueti. Entonces decides que no almorzarás ahí los miércoles porque los miércoles sirven espaguetis y a ti no te gustan. Entonces, uno hace ese tipo de conjeturas, ¿sí? Porque aquí se conjetura. Eso es hacer una conjetura a partir de este tipo de observaciones. Entonces, ese tipo de razonamiento, fíjense que parte de esto. Y aquí está Mafalda porque a Mafalda no le gusta la sopa. Entonces, si los jueves sirven sopa, Mafalda no irá los jueves allá, a ese restaurante, ¿ok? Más o menos, esa es la forma en donde se interpreta ese tipo de razonamiento. Aquí más ejemplos. Ejemplo uno, dice. Nuestra casa está construida de ladrillo prensado. Mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Premisa uno, entonces, está en rojito, o la mayor. Nuestra casa está construida de ladrillo prensado.
la premisa 2 o la menor. Mis dos vecinos inmediatos tienen casas de ladrillo prensado. Y la conclusión. Por lo tanto, todas las casas de nuestro conjunto están construidas de ladrillo prensado. Entonces observamos que partimos de una particularidad, nuestra casa, luego mis dos vecinos inmediatos, y luego dice todas las casas del conjunto, ¿sí? Generalidad. Entonces esto es un razonamiento inductivo porque parte de lo particular y llega a la conclusión en una generalidad. Aquí tenemos otro ejemplo. Juan comió muchos dulces y le hizo daño. Mariana comió muchos dulces y le hizo daño. Por lo tanto, si comes muchos dulces, te hace daño. Juan, Mariana, si comes, o sea, es una generalidad, te hace daño. De razonamiento inductivo. Otro ejemplo, Firula es mamífero y cuadrúpedo. Michi es mamífero y cuadrúpedo. Por lo tanto, los mamíferos son cuadrúpedos. Una particularidad en la premisa mayor, Firulais es mamífero y cuadrúpedo. La premisa menor, la 2, Michi es mamífero y cuadrúpedo. Por lo tanto, son cuadrúpedos. General, parte de premisas particulares y llega a una generalidad, entonces es razonamiento inductivo. Tenemos más ejemplos. Los deportistas de élite deben tener buen físico. Katherine Ibargüen es deportista de élite. Por lo tanto, Katherine Ibargüen tiene buen físico. No sé si habrá alguien presente que pueda abrir el micrófono y que me diga entonces qué tipo de razonamiento es. No sé si llegaron participantes. Creo que no. En ese caso, entonces, partimos de los deportistas, una premisa general, y luego vamos desembocando en la premisa 2 y en la conclusión particularidades. Por lo tanto, esto es razonamiento deductivo. Y para el otro ejemplo, dice Sandra, compró un celular marca Clone y le duró muchos años. Elizabeth compró un celular marca Clone y le salió muy bueno también. Por lo tanto, todos los celulares marca Clone son muy buenos. Entonces partimos de premisas particulares, Sandra y Elizabeth. Por lo tanto, todos los celulares marca Clone. Entonces, desembocamos en una conclusión que es de índole general a partir de premisas particulares, por lo tanto es inductivo. Y aquí están las respuestas. Bueno, aquí dentro de la parte del razonamiento cuantitativo ya, pues digamos que nosotros lo hacemos desde que estábamos en primaria, ¿cierto? Cuando hacíamos reglas de tres, cuando hacíamos problemas de proporciones, de relaciones. Esto hace parte del razonamiento cuantitativo. Esto en general es razonamiento, que se utiliza, digamos, ciertas elementos matemáticos, aritméticos que hemos aprendido, pero pues hace parte del razonamiento también. Entonces aquí hay un ejemplito muy sencillo donde me indican lo siguiente. Dice, si un estudiante virtual debe utilizar al menos 2 horas diarias semanalmente, incluyendo sábados, para poder cumplir con sus actividades en los cursos matriculados, ¿cuánto tiempo usan el desarrollo de sus actividades en promedio por año? Tenga en cuenta que son 2 periodos regulares académicos de 4 meses por año cada uno. Entonces, por lo general nosotros hacíamos la determinación de las variables, determinábamos qué era lo que teníamos que hallar, y cuando hacíamos el desarrollo de ese tipo de ejercicios, los datos que teníamos, qué datos eran los que teníamos que encontrar. Bueno, ese tipo de cosas los utilizamos acá. Entonces, esquemáticamente, la representación simbólica para el desarrollo completo de este ejercicio es el siguiente. X es la cantidad que vamos a encontrar. Dice que tenemos que trabajar 2 horas diarias, o el estudiante trabaja 2 horas diarias. Dice que trabaja 6 días por semana durante 4 semanas, ¿cierto? Y son 2 periodos de 4 meses, o sea, 8 meses. Aquí está completo. Y aquí están las unidades, horas, semanas y meses. Aquí está entonces la multiplicación y al final me da que el estudiante utiliza 364 horas al año, ¿sí? Para desarrollar las actividades de sus cursos matriculados, que es lo que me están preguntando. Esto no tiene una forma, digamos, única de resolver. Yo lo puedo plantear de varias formas. Puedo hacerlo así, puedo hacerlo por pedazos. Entonces voy a hallarlo primero por meses o por semanas. Bueno,
como quieran, y luego se transforma a horas. Entonces, aquí no hay digamos que un modelo único, simplemente lo que les decía, hay que tratar de establecer los datos iniciales que me da el enunciado, los datos que me están pidiendo y establecer una relación para poder hallar los datos que me están solicitando en ese ejercicio. Eh, Aquí tengo otro ejemplito muy sencillo de razonamiento cuantitativo. Aquí me dicen, un tutor de la UNAD se gasta en promedio 1 hora y 40 minutos en llegar al centro José Acevedo y Gómez, que queda aquí en Bogotá. La estación será demolida por trabajos en el metro de Bogotá y su recorrido se incrementará un 15%. ¿Cuánto tiempo en promedio gastará durante la obra? Y realmente esto pasó. Aquí esa estación la demolieron, entonces hay que caminar desde la estación Santa Isabel o coger algo desde ahí para transportarse hasta allá. Entonces, matemáticamente, recordemos que el próximo propuesto, entonces tenemos que en promedio un docente, que es, digamos lo que yo les decía, sacarlos o tomar los datos que nos da el enunciado, dice que un tutor se gasta 1 hora y 40, en minutos, entonces 1 de 40 son, pues 1 hora son 60 minutos, más 40 entonces son 100 minutos. El incremento es 15%, entonces ese 15% se lo vamos a sumar a los 100 minutos que ya tenemos, es decir, 15 minutos. Entonces, si nos demorábamos 1 hora y 40 más los 15 minutos, pues me da 1 hora y 55, que aquí aparece. ¿Sí? Es más, aquí aparece, aquí hay un error, ¿cierto? Aquí dice 100 minutos más 15, 0,15, aquí dice que es 1 hora y 40, entonces aquí son más los 45 minutos que aparecen acá. ¿Listo? Entonces, este tipo de ejercicios son los que desarrollamos nosotros para este tipo de razonamiento. Hay unos, digamos, de regla de tres o de proporciones, pero digamos que es exactamente este proceso el que tendríamos a hacer. Muy bien, creo que como no hay asistentes, voy a mirar a ver si alguien, sí hay. ¿Tienen alguna pregunta, porfa? Abran sus micrófonos. Yo pensé que estaba solo porque como cuando comencé no había nadie. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Buenas tardes, profe. No, señor, por mi parte no. Hola, Dailin, buenas tardes. Yo pensé que estaba solo, créanme que estaba solo porque cuando inicié la sesión no se había conectado nadie. Entonces, bueno, menos mal llegaron. Entonces, pues bueno, menos mal hay asistentes. Diana o Natalia, ¿tiene alguna pregunta o no? Aquí en el chat, no, en el chat no tengo nada. No. Bueno, yo creo que entonces no tenemos más preguntas. Bueno, ahí está escribiendo Diana. Vamos a ver qué nos escribe. No, ok, no. Bueno, entonces como ustedes se dan cuenta, aquí voy a dejar de compartir. Es muy sencillo el tema para esta tarea 3. Entonces, pues, los invito a participar y salir lo antes posible de esta actividad, que es muy sencilla, muy rápida para hacer. Con eso ya pueden ustedes dedicarse también a sus otros cursos y bueno, pues salir adelante con la parte ya de este periodo. Entonces, bueno, si no hay preguntas, entonces voy a dejar de grabar. Profe.